Hola, hola. Buenas a todos. Acá son las 9 de la mañana, horario Inglaterra. Y acá estamos en Stratford upon Avon. A punto de ir para la casa de Shakespeare. Sí, acá ya estamos en el micro. En un par de minutos estaremos llegando y la emoción es máxima. Queremos mostrarles un poco el paisaje que estamos viendo, porque no, es una locura. Casas Muy lindo, hermosas. Y nada, ahora nos vamos a mantener al tanto. Chao. Llegamos al centro de Stratford. Bueno, ¿cómo están? Hoy les vamos a contar el recorrido que vamos a hacer en la ciudad de Shakespeare. Primero vamos a pasar por el lugar de nacimiento de Shakespeare. Vamos a bajar, vamos a recorrerlo por acá en la Kelly Street. Vamos a bajar todo por acá, pasamos esta rotonda por High Street y vamos a llegar al Shakespeare New Place. Después de ahí vamos a tener un tiempito libre para tener nuestro almuerzo por cuenta propia, recorrer este lindo lugar, este lindo centro. Y tipo 2 de la tarde pasaremos por acá y iremos a Anne Hathaway Cottage. ¿Y quién era Anne Hathaway? La mujer de Shakespeare. Hola. Bueno, acá recorriendo la ciudad de Stratford, nos dijeron que esta era la casa donde se crió y vivió William Shakespeare. Donde nació Shakespeare. Acá pasó la historia. Donde se escribieron una de las mejores historias de la literatura, de toda la historia. Veamos. Sigan viendo. Síganme. Si enfocás ahí adentro quedan todavía Sing we and chant it while another grant it. La 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 la. Sing we and chant. Bueno, como les contamos, acá llegamos a la primera parada, el lugar de nacimiento de Shakespeare. Él vivió acá hasta sus 18 años y después se mudó. Esta forma de casa, hecha de ladrillos y techo de paja, es una de las más típicas del siglo XVI. Esta casa pertenecía a su padre, John Shakespeare. Como pueden ver, estamos por entrar haciendo la fila para meternos a la casa donde nació Shakespeare. Vamos. Exactamente, así que ahora vamos a ver por dentro lo que les enseñamos por fuera, así que acompáñenos. Nos vemos. Y bueno, como ven, antes les mandamos una foto en la que se veía el espacio del taller, ¿no? Donde trabajaba el padre de William, John, con sus guantes de cuero, y dijimos que lo vendía a la calle durante esta ventana. Y bueno, la ventana es esta. Nosotros somos los compradores de los guantes de este lugar. Estamos, mira, mostrar dónde estamos. Este sería el marketplace, donde en ese momento acostumbraban a ver muchas tienditas con muchas cosas, entre ellas los guantes de John Shakespeare, que nada, tenían unos guantes que eran más de lujo que otros Exactamente. con menos precio, pero se vendían a través de esta ventana que estamos viendo acá. Y bueno, como vimos antes, la casa era muy grande. Eso debido a que eran 10 en la familia. Sí, eran 8 hermanos. Sí, William fue el tercero de estos, los cuales eran Joan, Shiver, Margaret, Joan, Anne, Edmund y Richard. Eso pasa porque la primera Joan murió de muy niña, entonces a la segunda le pusieron de vuelta a Joan para conmemorar su nombre. Ay, ¿sabían que en 1827 casi derrumban esa casa que vimos recién? Pero Charles Dickens puso 3.000 libras y no la derrumbaron. Charles Dickens es otro gran nombre en la literatura de Inglaterra. Después, hablemos un poco de los padres de William. John Shakespeare era un guantero comercial y su madre, Mary Arden, era una persona de una familia bastante acomodada. Por eso también podían tener la posibilidad de tener tantos hijos y una casa tan grande. Acá, como podemos ver, está la estatua de William Shakespeare, que está bueno tener estos regalos. Es un regalo de la Birth Family. Sirve para poder darle cara a estos personajes históricos, ¿no? Exactamente, aparte podemos ver cómo se vestía, ¿no? En la época, alrededor de 1500, 1600. Entonces también nos informa mucho sobre cómo era la gente allá en esa época, hace 500 años atrás. Bueno, estamos en el lugar
donde Shakespeare murió. Es el último lugar por el que pasó Shakespeare en su vida. En el medio, desde la casa en la que venimos de ver, pasó por Londres, estuvo un tiempo en Londres y de ahí vino a vivir acá, donde falleció. Sing we and chant it, while love doth grant it, la 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 la. Bueno, acá estamos en la segunda parada, en el Shakespeare New Place, donde murió el famoso escritor. La casa contaba con 20 habitaciones, jardines, establos y hasta su propia cervecería. Esta casa y los jardines que vemos hoy no son parte de la construcción inicial. La casa donde vivió Shakespeare fue demolida en 1759 por el nuevo dueño, que está cansado de todas las personas y turistas que venían a visitar esta casa a diario. Y cuando ese dueño demolió la casa, también cortó una morera que había plantado Shakespeare, pero algunos trozos de madera quedaron y ahora son reliquias en la actualidad. También hay que tener en cuenta que esta es la casa más grande de todo Stratford. Fue un lujo el retiro de Shakespeare. Sí, miren lo que es este terreno. Todo esto, acá imagínense que estaba la casa de Shakespeare. Lo máximo que podía alcanzar un escritor en esa época. Cuando murió Williams, toda esta casa enorme, que ya les mostramos, fue heredada por su hija, Susan. Exactamente. O sea, imagínense, ¿no? Se muere Shakespeare y vos sos la hija y heredás todo. ¿Qué harías con esta mansión súper gigante? Estos jardines y este tipo de jardinería no eran exactamente así cuando Shakespeare vivía acá. Este es el resultado de varias remodelaciones y refacciones que se le fueron haciendo a esta casa. También hay que tener en cuenta que parte de donde estaban los jardines se ubicaban algunas cosas que ponía Shakespeare, como por ejemplo la cervecería, algunos de los establos, que ya no se encuentran más. También podemos ver algunas estatuas que son conmemorativas a William y a sus pensamientos, algunas más representativas, otras menos, pero todas ambientadas en eso y puestas una vez que este lugar ya fue remodelado. Este espacio está ahora mismo hecho para un sitio turístico, que es lo que es hoy en día, entonces tiene algunas facilidades para recorrer y poder observar el lugar. Y bueno, en muchos cuartos también dentro de la casa había varias cosas representativas de Williams, como vestidos de sus obras o cosas así. Y lo que una curiosidad, se puede decir, que tiene este sitio turístico, es que te ponen cajas en las que adentro, tocando un botón o abriendo un cajón, puedes oler y te lleva como una experiencia sensorial, ¿no? Te lleva ahí a esa época y nada, es algo muy interesante que ver y está muy bueno, es algo que me gustó mucho este recorrido. Bueno, acabamos de salir de la casa de Shakespeare, del lugar de nacimiento. Solo sacamos algunas fotos porque no se podía grabar. Ahora le vamos a ir explicando un poco lo que nos contaron los guías, lo que vimos adentro. Así tenemos un resumen bien detallado de todo lo que vimos. Muy interesante ver la manera en cómo vivía esa gente, en todo lo que creía y qué cosas pasaban adentro de esa casa. Muy movilizante, la verdad. Bueno, ya llegó el mediodía. Después de visitar nuestra segunda parada, nos dieron una horita de tiempo libre. Así que fuimos a comer a Tesco Express. Nos pedimos un meal deal, consiste en un sanguchito, un snack y una bebida por 4 libras. Pero también hay un montón de lugares como está el McDonald's o lugares para sentarse a comer que se puede comer por 8 o 10 libras más. Un lujo el Tesco Express. Riquísima la comida, barato, fuerte, seguro, no falla. Bueno, acá se largó a llover. Problemas técnicos. Así que nos tuvimos que meter abajo de un techito y vamos a seguir el video cuando pare la lluvia y nos encontremos para ir a visitar la casa de Anne Hathaway. Bueno, ya en un rato vamos a ir a la casa de Anne Hathaway, pero bueno, ¿quién era, no? Bueno, ella era la esposa, la mujer de William en su época, que se casó a los 18 años y tuvo 3 hijos. Sí, esos hijos eran Hamlet, que lamentablemente murió a los 11 años, Susan, que vivió 66 años, y Judith, que vivió 77 años. Bueno, y Hamlet, la que se murió a los 11, fue la inspiración de William para escribir una de sus más famosas escrituras, como la conocida Hamlet. Bueno, acá estamos yendo ya a la casa de Anne Hathaway. Y bueno, nos arrancó a llover, pero bueno, es algo muy común acá en Inglaterra, así que nada, emprendemos camino. Es la 1:30 del mediodía, acá en Inglaterra, ya está lloviendo, pero nos dirigimos a la casa, la puerta de Anne Hathaway. Bueno, ahí estamos en la casa de Anne Hathaway, ya estamos llegando al final de nuestro recorrido acá por Stratford upon Avon
la casa de la mujer y la madre y los hijos de William Shakespeare. Vamos a ello. Sigan viendo. Hola, vos. Esto es parte de donde estamos. Ahí dice entrance, la entrada a la cabaña de Anne Hathaway, la esposa de Shakespeare. Tuvimos que caminar bastante para llegar, aproximadamente 20-30 minutos de la casa de la última vez donde murió Shakespeare. Pero bueno, ya llegamos, estamos haciendo la fila para entrar. Bueno, recién acabamos de salir de la casa de Anne Hathaway, donde vivió durante su niñez y adolescencia. Y mucha gente dice que es una casa pequeña, pero en realidad esta cuenta con 12 habitaciones y eso lo convierte en la segunda casa más grande de toda esta zona. La primera se encuentra solo a la vuelta de la esquina. Esta familia vivió acá desde 1460, casi 100 años antes de que llegue William. Mucha gente no sabe que esta casa significa mucho para William también, ya que él venía acá solo con 18 años a intentar convencer a Anne de que esté con él. Y por último, yo les quiero contar una curiosidad que van a ver en las fotos. Las camas eran mucho más, eran más cortas, pero no era porque ellos eran más cortos en esa época, sino porque dormían sentados, acostados en el respaldo, porque pensaban que si se acostaban iba a venir el diablo a buscar sus almas a la noche. El primer registro de una persona viviendo en la casa de Anne era el abuelo de Anne. El abuelo de Anne se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Esto le generaba la cantidad de dinero suficiente como para poder tener semejante casa. Y esta casa se transmitió de generación en generación a lo que conocemos hoy como el museo y es un lugar turístico. Esta es la Holy Trinity Church, es una iglesia, es la iglesia donde se bautizó Shakespeare y donde murió y está enterrado. Acá adentro, no murió acá, está enterrado. Así que nada, ahora vamos a ir. Así que bueno, vamos a ver los rastros que dejó y su tumba. Así que síganos. Bueno, tuvimos un pequeño problema. Estamos todos con un inconveniente, que es que está cerrado por una conferencia, por lo que no podemos visitar la tumba de William. Pero bueno, acá podemos ver que hay muchas tumbas así, ninguna muy importante como la de William, pero bueno, es un lindo lugar para guardar respeto y disfrutar desde el respeto, ¿no? Así que nada, ahora vemos cómo seguimos. Bueno, acá estamos en la Holy Trinity Church. Esta es una iglesia rodeada de un cementerio, una parte y una zona de árboles, que es donde vendría a ser donde descansan los difuntos. Acá adentro, como ya dijimos, no podemos entrar porque hay una conferencia, pero se encuentra enterrado Shakespeare y aparte de eso, cerca están enterrados Anne Hathaway, su esposa, y su hija Susan Hall, junto a su yerno John Hall. Bueno, agregando lo que hizo Joaco, de donde fue enterrado y bautizado en el mismo lugar. Fue bautizado en 1564 en este lugar y luego en 1616 fue enterrado. Acá donde se cuenta su tumba, se encuentra escrito un poema que escribió William Shakespeare antes de morir, el cual dice: buen amigo, por Jesús abstente de cavar el polvo aquí encerrado, bendito el que respete estas piedras, maldito el que mueva mis huesos. Además, esta iglesia es el lugar más visitado de Stratford, con más de 200.000 visitas por año. Y nada, aunque no lo parezca, bueno, es el lugar más turístico que hay acá, ¿no? Acá, como podemos ver acá arriba, esta es la destilería de Shakespeare. Se llama así porque donde ahora está la destilería, antes era la casa de Judith Shakespeare, la hija de William. Ahora, cuando la demolieron en 2015, hicieron en este lugar la Shakespeare Distillery. Y pusieron una estatua para recordarlo. Ahí la podemos ver. Está un poco pintada, está buena. Y acá abajo hay una placa en el piso, como podrán ver, que habla un poco de que esta fue la casa de Judith, Queen y Shakespeare. Y da un poco más de detalle sobre el tema también. Sí. Volvimos al lugar donde arrancamos. Terminamos en el mismo lugar donde empezamos, como hizo Shakespeare, en muchos sentidos, ¿no? Nació en Stratford, murió en Stratford. Se bautizó en la Holy Trinity Church y lo enterraron en esa misma iglesia. Son muchas coincidencias. También mucha gente dice que nació y murió el mismo día, pero no hay una fecha exacta de cuando nació, así que especulemos. Si bien Shakespeare vivió mucho tiempo en Londres trabajando, él volvió a Stratford y ahí fue donde finalmente falleció. Uno siempre vuelve a donde fue feliz.
Bueno, mi opinión personal sobre Shakespeare y Stratford upon Avon, toda su historia, es que es algo que hay que vivir, que es muy lindo, pero sobre todo los invito a que vayan y lo vean, porque hay muchos lugares donde se pueden sacar fotos, videos, que solamente se pueden ver estando ahí, así que es algo que tienen que aprovechar para mí, que si pasan por Inglaterra no se lo pierdan, que es un lugar muy lindo. Bueno, un poco más en frío ya, habiendo vuelto a la rutina y a nuestro día a día, vengo a dar mi opinión personal sobre lo que fue la visita a Stratford y lo enriquecedora que fue, ¿no? Yo quería invitar a todos los que tengan en algún momento de su vida la posibilidad de ir a Stratford a visitar donde nació Shakespeare, la casa de Anne Hathaway, donde se retiró Shakespeare, que lo hagan sin dudarlo. Es un día que es dedicarle a eso y es hermoso. También es muy loco ver cómo vivían en esa época y que esté todo intacto, ya sea materiales, cosas. Son cosas que no se ven todos los días y nada, los quería invitar a todos a ir y ya más en frío me doy cuenta que fuimos muy afortunados de haber tenido la chance de ir y de disfrutar como disfrutamos con nuestros amigos en un lugar tan lindo. Bueno, para mí estuvo muy bueno conocer un poquito más sobre Shakespeare, sobre ese autor tan conocido, su vida, sus hijos, su esposa, todo, cómo la conoció, y también muy interesante cómo vivía la gente en esa época, cómo eran las casas, cosas que nos contaban los guías, estaba muy bueno. Y la verdad que me parece un gran lugar para ir durante el día, ya que no es muy grande, ir un día, conocer un poquito más, y la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, de lo personal yo siento que fue una visita muy linda, que yo que no soy muy fan de la literatura y todo eso pude aprender un montón de cosas, por ejemplo, dónde nació, cómo fue toda su vida, y siento que a partir de eso como me pude interesar un poco más, y recomiendo mucho ir, más allá de si te gusta o no, es una forma distinta de aprender y estar en el lugar de los hechos y sentirlo tan presente, hace que te sientas incluido, entonces recomiendo plenamente ir. Bueno, yo personalmente disfruté mucho de la visita a Stratford. Creo que estuvo muy buena y el haber tenido que trabajar en grupos hizo que estemos como más enfocados o concentrados en lo que la ciudad tenía para mostrarnos. Me parece que está como muy centralizada en Shakespeare, pero también si salís un poco de eso tiene muy lindas calles para recorrer, casas, paisajes, creo que está muy bueno. Y le recomendaría a cualquier persona que vaya al Reino Unido que le dedique por lo menos un día a Stratford upon Avon, porque es una ciudad realmente muy interesante. El primer registro de una persona viviendo en la casa de Anne Hathaway es su... boludo. 460, casi 100 años antes de que nazca Jaúl. Cabo, soy viejo. 460, casi 100 años antes de que... Acá, como podemos ver, acá arriba, esta destilería se llama The Shakespeare Distillery. Ahí pasaron. ¡Ay, qué carolo sos! ¡Qué carolo sos! No me robes. ¡Aló! ¡Qué manchito! Años. Era bastante más mayor que... Concha.